Aquel amanecer entendí que algo iba a cambiar en mi vida cuando vi su silueta apoyada en el coche patrulla, quieta como si el mundo no pudiera tocarla. No sabía su nombre, ni su historia, ni por qué una sola mirada bastó para encender en mí una inquietud que llevaba años dormida. Pero su presencia tenía ese tipo de gravedad peligrosa que te arrastra antes de que puedas evitarlo. En mis primeros minutos en San Estrella, comprendí que aquel pueblo no era tan silencioso como decían, sino más bien un lugar donde el tiempo parecía contener el aliento. Las montañas que rodeaban la comisaría permanecían inmóviles, como si vigilaran cada paso que dábamos. Mi traslado desde Madrid había sido precipitado, una mezcla de necesidad y cansancio, y aún no sabía si había cometido un error. Entré a la jefatura intentando parecer seguro, aunque por dentro sentía el peso de ser el recién llegado que no conoce a nadie. La inspectora jefe me recibió con una mirada rápida y eficiente. «Agente Adrián Morales, traslado aprobado, buen expediente», señaló el pasillo. «Te asigno a Álvarez, sale en 2 minutos, no llegues tarde». El nombre no me decía nada, pero el tono de los demás sí. Un respeto extraño, mezclado con una prudencia que no supe interpretar. Cuando salí al aparcamiento, lo vi. Samuel Álvarez estaba sentado al volante del coche patrulla, el cuerpo recto, las manos relajadas pero atentas, los ojos recorriendo el paisaje aunque nada se movía. Su presencia tenía un tipo de calma que no tranquilizaba, sino que te obligaba a mirarlo 2 veces. Me acerqué intentando mantener la voz firme. «Agente Morales», dije al abrir la puerta. «Cinturón antes de encender», respondió sin girarse. El motor ya estaba en marcha, así que solo pude asentir y abrocharme. Él arrancó sin otro comentario, como si yo no fuera más que un elemento nuevo en su rutina. El silencio entre nosotros era denso, casi físico. No hostil, pero sí cargado de algo difícil de definir. Cada vez que su mano cambiaba de marcha, mis nervios reaccionaban con una sensibilidad que no esperaba. La manera en que su mirada se mantenía fija en la carretera tenía una intensidad que me mantenía alerta, consciente de cada respiración. Durante la primera hora apenas habló, salvo para corregir detalles con una precisión quirúrgica. La radio, más cerca del pecho. Localización primero. Has leído la matrícula demasiado lento. No sonaba a reproche. Sonaba a alguien acostumbrado a sobrevivir gracias a la exactitud, y, aún así, cada vez que su voz profunda rompía el silencio, algo en mí respondía con un estremecimiento cálido que no quería admitir. Paramos junto a una gasolinera vieja por un aviso sobre un vehículo sospechoso. El sol estaba alto, pero él tomó la linterna igualmente, moviéndose con una seguridad que parecía aprendida a base de golpes. Lo seguí intentando imitar su postura, aunque mi pulso iba a destiempo. Un ruido metálico detrás del contenedor me hizo dar un salto involuntario. Samuel ni parpadeó. «Policía local de San Estrella», dijo, firme, controlado. «Sal con las manos visibles». Un adolescente tembloroso apareció. Ojos rojos de miedo, no de otra cosa. «Solo tenía hambre», balbuceó. Samuel lo evaluó sin dureza, solo con atención. «Hay un albergue a 2 calles», dijo al final. «Ve, no te van a echar». No lo amenazó, no lo humilló, solo le dio una salida. Cuando volvimos al coche, cerré la puerta con demasiada fuerza. «¿Estás bien?», preguntó Samuel, por primera vez mirándome. Su mirada me atravesó con una mezcla desconcertante de calma y alerta, como si buscara algo en mí. «Sí, solo fue inesperado». «Es normal», dijo con voz baja. «Tarda unas semanas en adaptarse». Había algo en la forma en que lo dijo, algo cálido escondido bajo capas de disciplina, algo que no esperaba sentir tan pronto. En otro aviso, una alarma falsa en la farmacia cerrada, abrió la guantera y me pasó una barrita envuelta. «Come algo, no has desayunado». «¿Cómo lo sabes?» «Lo sé», respondió simplemente. Aquella pequeña atención golpeó un lugar de mi pecho que no estaba acostumbrado a cuidados. Observé sus manos mientras revisaba el exterior del local. Firmes, seguras, llenas de vida contenida. El aire entre nosotros empezó a cargarse de una tensión difícil de ignorar, un calor que se encendía sin permiso cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Más tarde, mientras llovía sobre el coche aparcado bajo un porche, el silencio cambió de textura. Ya no era vacío. Era una quietud cargada de electricidad,
como si cada gota marcara un ritmo que solo nosotros dos podíamos oír. Las tormentas hacen que la gente muestre lo que intenta esconder, murmuró Samuel sin apartar la vista del cristal. ¿Tú también?, pregunté. Hubo una pausa en la que pude sentir cómo su respiración se hacía más lenta. A veces, respondió. Quise preguntarle qué significaba. No lo hice. Él tampoco se movió, pero el espacio entre nosotros pareció estrecharse un poco, como si con solo un gesto todo pudiera desbordarse. El turno terminó con una despedida seca, casi profesional, pero cuando me alejé hacia mi coche, lo miré de reojo. Seguía dentro del patrulla, las manos quietas sobre el volante, la mirada perdida en algún punto que no podía ver. O quizás en mí. No lo supe. Lo único que entendí fue la presión cálida que se instaló en mi pecho. Algo estaba empezando, algo que no comprendía aún, pero que ya me arrastraba. Aquella mañana noté algo extraño en la forma en que Samuel me miró, como si intentara ocultar un pensamiento que se le escapaba por un instante. Fue solo un segundo, pero suficiente para encender una inquietud que arrastré hasta el final del turno. Desde la segunda semana en San Estrella, mi rutina empezó a construirse alrededor de los silencios de Samuel. Había algo en ellos que no podía ignorar. No eran fríos, eran silencios que contenían más de lo que mostraban. Cada vez que subíamos al coche patrulla, sentía la misma tensión leve, como si nuestras respiraciones se midieran la una a la otra sin querer. Yo intentaba mantenerme sereno, aunque cada gesto suyo me afectaba más de lo que admitiría. Aquella tarde patrullamos la zona del embalse. El aire olía a pino húmedo, y el agua estaba tan quieta que parecía escuchar. Samuel conducía sin apartar la mirada de la carretera, pero su mano, al cambiar de marcha, rozó la mía por un segundo. Un contacto tan breve que cualquiera lo habría ignorado. Yo no pude. Un escalofrío cálido me recorrió el cuerpo, inesperado, involuntario. «Todo en orden», dijo él con voz neutra. «Sí», respondí, aunque mi pulso seguía acelerado. A mitad del turno nos enviaron a una pequeña discusión en una tienda de comestibles. Una madre agitada buscaba a su hijo, que se había escondido entre cajas de refrescos. Samuel lo encontró primero. Se agachó con una calma que no había visto en él antes y habló con el niño como si supiera exactamente qué decir para desmontar el miedo. Observé la escena en silencio, sintiendo como algo en mi pecho se abría sin permiso. No era solo respeto profesional, era otra cosa, algo que no quería analizar demasiado rápido. Después del aviso, volvimos al coche. Él se sentó en el asiento sin mirarme. «Has manejado bien la situación», comentó. «Tú también». Un leve movimiento en su mandíbula reveló que el comentario lo había descolocado. No sabía si era incomodidad o algo parecido a satisfacción, pero lo cierto es que ese mínimo gesto bastó para que el ambiente entre nosotros cambiara un poco más. Cayó la tarde mientras recorríamos la carretera que bordea el bosque. Era uno de esos momentos de calma engañosa que parecen predecir algo. El cielo se oscurecía, y el aire traía un olor a tierra húmeda que anunciaba tormenta. «¿Siempre patrullas esta ruta?», pregunté. «Cuando puedo», respondió él. «Es más tranquila». «Tú no pareces buscar tranquilidad». «A veces sí», murmuró sin mirarme. Había un matiz extraño en su voz, como si la tranquilidad le resultara más peligrosa que cualquier aviso urgente. La lluvia empezó a caer con fuerza. Tuvimos que detenernos bajo un cobertizo, junto a un taller cerrado. Dentro del coche, el sonido de las gotas lo llenaba todo. Samuel soltó un suspiro lento, y al girar la cabeza, nuestros ojos se encontraron en la penumbra. No sé cuánto tiempo duró aquella mirada. Solo recuerdo el calor que subió por mi cuello, la sensación de estar demasiado cerca para que fuera casual. El silencio entre nosotros estaba tan cargado que parecía una línea que no debíamos cruzar, pero también parecía una invitación. Una llamada por radio rompió el instante. Un posible hurto en un comercio nocturno. Samuel arrancó el motor con movimientos tensos. Durante todo el trayecto no dijo una palabra. Parecía contener algo, como si lo que había ocurrido, o lo que casi ocurrió, hubiera despertado un conflicto interno que no quería mostrarme. Yo tampoco hablé. Intenté mantener la mente fría, pero el eco de aquella mirada seguía latiendo en mí. El hurto resultó ser un aviso confuso. Un hombre nervioso juraba haber visto a alguien merodeando.
Samuel inspeccionó el perímetro con precisión mientras yo hablaba con el denunciante. Cuando regresó, noté algo distinto en su expresión, una especie de sombra que no supe leer. «No hay nadie», dijo. «Quizá solo fue un susto. Quizá». Cuando volvimos al coche, la lluvia había amainado, pero el aire seguía cargado. Me acomodé en el asiento, intentando no pensar demasiado. Samuel dudó antes de arrancar. «Morales», susurró. «¿Sí?» «Nada». Encendió el motor, pero la palabra que no dijo quedó suspendida entre nosotros. De vuelta en la comisaría, mientras salíamos del coche, él bajó la voz. «Cuida tus reacciones en escenas tensas», me dijo. «¿Te refieres a antes, cuando llovía?» «Me refiero a cualquier reacción que te deje expuesto». «¿Expuesto a qué?» Samuel me sostuvo la mirada. Aquella vez no la apartó. «A ti mismo», y sin esperar respuesta, se alejó hacia el edificio. Me quedé quieto, sintiendo cómo el aire alrededor parecía arder. No sabía exactamente qué había querido decir, pero sabía que Samuel evitaba decir lo que realmente pensaba, y que yo empezaba a desear que, por una vez, dejara de hacerlo. Aquella noche supe que algo entre nosotros estaba a punto de romperse cuando vi cómo evitaba mirarme, como si temiera que un solo gesto suyo revelara demasiado. Ese silencio se me clavó más hondo que cualquier discusión. Después del turno anterior, Samuel volvió a levantar muros. Lo noté desde el primer minuto al entrar en la comisaría. Saludó a todos con un gesto breve y mecánico, pero a mí apenas me dedicó una mirada rápida, exactamente la que darías a alguien que intentas mantener lejos. No dijo nada, pero su cuerpo entero parecía pedir distancia. Y aún así, había un temblor en su mandíbula que desmentía esa frialdad tan calculada. Durante la patrulla, se limitó a dar instrucciones cortas. Yo intenté mantenerme profesional, aunque por dentro ardía un malestar que no lograba explicar. El coche estaba lleno de una tensión densa, como si cada respiración chocara contra algo invisible entre los dos. Cada vez que mi hombro rozaba el suyo al tomar una curva, él se tensaba apenas un segundo y luego recuperaba su calma rígida. Aquella reacción mínima provocaba en mí una mezcla inquietante de deseo y rabia contenida. Nos enviaron a revisar un almacén junto a la carretera vieja. Un vecino había escuchado ruidos. El viento golpeaba las chapas del edificio, creando un eco irregular que hacía difícil distinguir si había alguien dentro. Samuel se adelantó con su linterna, avanzado con esa precisión silenciosa que lo caracterizaba. Yo lo seguí, atento a sus gestos. «Cúbreme», murmuró. Su voz sonó más áspera de lo normal, como si arrastrara algo que no podía decir. Al girar una esquina interior, un golpe seco resonó detrás de unas cajas. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di un paso adelante para protegerlo, pero él se colocó delante de mí en un movimiento tan rápido que casi me empujó contra la pared. Su mano se apoyó en mi pecho un instante, lo justo para detenerme. Ese contacto encendió una corriente inmediata bajo mi piel, un calor que no supe controlar. «No hagas eso», susurró él sin mirarme. «¿Qué?» «Ponerte delante». «Somos pareja operativa», repliqué, molesto y alterado a partes iguales. «Es lo que se hace». «No conmigo». Su tono era bajo, casi roto. Antes de que pudiera añadir nada más, de detrás de las cajas salió un gato asustado. Nada más. Fin del aviso. Pero la tormenta entre nosotros ya había estallado. Cuando salimos del almacén, Samuel caminó hacia el coche con paso rápido. Lo alcancé antes de que se subiera. «No puedes reaccionar así cada vez que algo te preocupa». Él cerró los ojos un segundo, como si quisiera contener una emoción que lo desbordaba. «No entiendes nada, Morales». «Pues explícame». «No puedo». «¿Por qué?» Samuel apoyó una mano en el techo del coche, respirando hondo. Cada músculo de su espalda parecía tenso. «Porque cuanto más hablo contigo, más difícil se me hace mantenerme al margen». La frase me atravesó. Para él también era evidente lo que estaba ocurriendo. Lo sabía, lo sentía, y aún así se resistía. Volvimos a patrullar en silencio. La lluvia empezó a caer otra vez, fina pero constante, dibujando líneas sobre el parabrisas. Los faros reflejaban en los charcos un brillo tembloroso que hacía que todo pareciera suspendido en una calma frágil. «No deberíamos seguir así», dije al fin. «Así como», pretendiendo que no pasa nada.
Él mantuvo la mirada fija en la carretera. Pasa. Su voz se quebró apenas. Demasiado. El estómago se me encogió. Quise tocarle el brazo, pero me contuve. La distancia entre nosotros dolía, pero romperla en ese momento habría sido imprudente. Paramos en un control rutinario en la avenida principal. 2 agentes del turno de tarde se acercaron para saludar. Uno de ellos, con tono burlón, dijo: «Los inseparables. ¿Qué tal vuestra luna de miel de patrulla?» Samuel endureció el gesto. «Haz tu trabajo», respondió. Intenté sonreír para rebajar la tensión, pero él ya estaba distanciado, frío, blindado otra vez. Cuando volvimos al coche, cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. «No dejo que hablen así de nosotros», dijo, como si aquello fuera más insoportable que cualquier amenaza. «¿Por qué te importa tanto?» «Porque...» Cayó de golpe. Apreté los dientes. «Dilo». Él me miró por fin, con los ojos encendidos de rabia y miedo a la vez. «Porque me conozco, y sé lo que pasa cuando empiezo a sentir demasiado». El corazón me golpeó el pecho. «¿Y qué es lo que sientes?» Él bajó la mirada, pero no respondió. Seguimos conduciendo hasta el límite del municipio. Allí, el asfalto se estrecha, y el bosque se acerca a la carretera como si quisiera tragársela. Samuel detuvo el coche sin avisar. «Tengo que aclararme», dijo con voz baja. «¿Sobre qué?» «Sobre ti. Sobre esto». Sus palabras se deshicieron en el aire como un hilo tenso que finalmente se rompe. Quise acercarme, pero él abrió la puerta para salir del coche. La noche estaba húmeda, llena de un olor a tierra y hojas mojadas. Samuel apoyó las manos en la barandilla que daba al barranco y respiró hondo. Me quedé detrás, sin atreverme a tocarlo. «No puedo protegerte si...» empezó. «No necesito que me protejas», interrumpí. «Sí, sí que lo necesitas», dijo sin volverse. «Porque yo...» Se detuvo. «Porque yo no sé manejar esto sin perder el control». El silencio que siguió fue tan intenso que por un momento creí que todo iba a caer. «Samuel», murmuré, dando un paso hacia él. «No estoy huyendo». «Yo sí», respondió él, y volvió al coche sin mirarme. Esa noche terminó sin una palabra más, pero mientras lo observaba marcharse hacia su coche particular, entendí la verdad. Él no se alejaba porque no sentía nada. Se alejaba porque sentía demasiado. La mañana siguiente, supe que algo se había quebrado del todo, cuando Samuel pasó junto a mí en la comisaría sin detenerse, como si la noche anterior jamás hubiera ocurrido. Su distancia era tan precisa, tan fría, que entendí que lo que venía ahora iba a doler más que cualquier discusión. El turno comenzó con un silencio que no tenía nada en común con los anteriores. No era un silencio lleno de cosas no dichas, ni de tensión contenida. Era un silencio defensivo, construido a propósito para expulsarme. Samuel no me miró ni una sola vez mientras revisábamos el coche patrulla. Sus movimientos eran automáticos, rígidos, como si cada uno fuera un paso hacia atrás. Yo intenté mantenerme profesional, pero el nudo en la garganta se hacía más difícil de ignorar. Durante la patrulla por la zona industrial, contestó a mis preguntas con monosílabos. Ni siquiera la lluvia ligera que cubría los cristales consiguió suavizar el ambiente. «Ruta habitual», dijo apenas. «Vale», respondí. Pensé que quizá necesitaba espacio, pero cada minuto que pasaba se volvía más evidente que no era espacio lo que buscaba, sino una forma de borrarme. A media mañana recibimos un aviso por una pelea en un bar del barrio antiguo. Al llegar, la situación estaba controlada, pero los testigos no perdieron la oportunidad de hablar más de la cuenta. «Ah, los 2 de siempre», dijo un camarero con sorna. «Los gemelos del coche patrulla». Samuel apretó la mandíbula. «Identificaciones», ordenó. Ignoró todos los comentarios, pero yo vi cómo sus hombros se tensaban. Al terminar, salió del bar sin esperarme. Yo tuve que apresurarme para alcanzarlo. «No puedes dejar que te afecten», le dije. «No me afectan». «Claro que sí. Ocúpate de tu trabajo, Morales». Su voz tenía el filo de una puerta cerrándose de golpe. No supe qué contestar. Condujimos hacia la avenida principal, donde el tráfico empezaba a acumularse. En un semáforo, Samuel respiró hondo, como si intentara frenarse. «Necesito que mantengas distancia», dijo finalmente. «¿Distancia de ti?» «Sí». «¿Por qué?»
porque no puedo permitirme repetir errores. Su mirada siguió fija en la carretera, pero su voz tembló apenas. No soy tu pasado, Samuel. No voy a discutir eso. Entonces dime qué pretendes. Pretendo que nada vaya más allá de lo que debe. Aquellas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Continuamos en silencio hasta que llegó un aviso urgente. Posible intruso, en una vivienda alejada, cerca del monte. La casa estaba a oscuras, la puerta entreabierta. Era una de esas situaciones que pueden pasar de rutina a desastre en un segundo. Samuel avanzó primero, linterna en mano, con esa precisión casi felina que lo caracterizaba. Yo cubrí su flanco. Algo se movió en el piso superior. Un ruido seco, como un objeto cayendo. Samuel subió las escaleras sin dudar. Yo iba detrás, intentando seguir su ritmo. Despacio, susurré. No hables, respondió él. Al llegar al pasillo, un hombre salió de una habitación y corrió hacia la ventana. Samuel lo alcanzó en un movimiento rápido, sujetándolo por el brazo. Hubo un forcejeo breve y tenso. Yo me lancé para ayudar, pero el intruso perdió el equilibrio y ambos cayeron contra una estantería. Cuando la situación se estabilizó, esposamos al hombre, visiblemente alterado pero no agresivo. ¿Estás bien?, pregunté, temiendo que Samuel se hubiera golpeado. Perfectamente. Tuviste suerte de no caerte por la ventana. No necesito que me analices. Solo estoy preocupado. Pues no lo estés, cortó. No te corresponde. La frase cayó como un portazo en mi pecho. Al dejar al detenido bajo custodia, volvimos al coche. La tensión era casi insoportable. No puedes seguir tratándome así, dije al fin. Estoy evitando que nos metamos en problemas. Estás evitando sentir. Él giró la cabeza y clavó sus ojos en mí. No tienes ni idea de lo que estoy evitando. Entonces dímelo. No. Samuel. Morales. Termina la frase y bajo del coche. Me quedé callado. Él arrancó sin mirarme. El resto del turno fue un esfuerzo constante por ignorar algo que estaba latiendo demasiado fuerte. En cada movimiento suyo había una mezcla de deseo contenido y un miedo feroz a reconocerlo. Yo lo sentía en cómo evitaba mi mirada, en cómo cambiaba la posición de sus manos cuando las mías quedaban demasiado cerca, en cómo cerraba la boca cuando estaba a punto de decir algo que no debía. Al caer la noche, regresamos a la comisaría. Cuando bajé del coche, él ya había avanzado unos pasos. Samuel, lo llamé. Se detuvo. No se volvió. Dime. Si quieres que me aleje, dilo claramente. Él inhaló lentamente, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar fuera un golpe para sí mismo. No es que quiera que te alejes. Entonces, es que no sé si podré detenerme si das un paso más. Mi corazón se aceleró. No voy a obligarte a nada. Ese es el problema, susurró él, que no tendría que sentir esto. ¿Y aún así lo sientes? Silencio. Samuel, vete a casa, Morales. Y caminó hacia su coche sin mirarme. Me quedé allí, bajo el cielo oscuro de San Estrella, sintiendo cómo algo dentro de mí se deshacía. No porque me rechazara, sino porque, por primera vez, entendí el tamaño del miedo que lo perseguía. Y también supe que esa noche no era el final. Era la calma previa al derrumbe. Supe que aquella noche iba a cambiarlo todo cuando lo vi esperando junto a mi coche, inmóvil bajo la luz tenue del aparcamiento, como si una decisión demasiado grande lo hubiera obligado a detenerse antes de desbordarse. Samuel llevaba los hombros tensos, las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo, como si temiera que al levantarla pudiera revelarme algo que no estaba preparado para decir. Yo frené mis pasos, consciente de que una sola palabra suya podía derribar la distancia que había construido en los últimos días. «Tenemos que hablar», dijo sin levantar la vista. «Dímelo». «No aquí». Sin explicaciones, caminó hacia los coches oficiales. Subimos al patrulla en silencio. El motor vibró como si compartiera la inquietud que llenaba el ambiente. Condujo por las calles de San Estrella sin decir nada, tomando desvíos que no formaban parte de ninguna ruta. Terminé entendiendo hacia dónde íbamos incluso antes de ver la carretera estrecha que llevaba al mirador del río. El mismo lugar donde, semanas atrás, sus palabras se habían quebrado por primera vez. Aparcó junto al borde y apagó el motor. El sonido del agua, profundo y constante, llenó el silencio.
Samuel apoyó las manos en el volante, como si necesitara algo sólido que lo sujetara. «No puedo seguir así», murmuró. «Así como, intentando apartarte cuando todo en mí hace lo contrario». Mi respiración se detuvo un segundo. Él cerró los ojos, buscando valor en algún lugar oscuro dentro de sí. «Llevo años sin permitir que nadie se acerque», continuó. «Años convenciéndome de que estar solo me mantiene a salvo». «No tienes que justificar nada», respondí. «Sí, sí tengo», susurró. «Porque contigo no puedo fingir. Por más que quiera, no puedo». La confesión cayó entre nosotros con un peso que me hizo temblar. Me acerqué un poco, sin tocarlo, dejando que él decidiera. Samuel se volvió hacia mí, al fin enfrentando aquello que llevaba semanas intentando negar. En su mirada había miedo, culpa, deseo contenido y una vulnerabilidad que nunca había permitido que nadie viera. «Cada vez que te miro», dijo en voz baja, «siento que estoy a punto de perder el control, y no sé si puedo permitírmelo». «Entonces déjate caer», respondí. «No voy a soltarte». No sé si fueron mis palabras o la forma en que las dije. Lo único que recuerdo es cómo su respiración cambió, temblando por primera vez desde que lo conocía. Samuel extendió la mano hacia mí con un gesto mínimo, como si temiera que el contacto accidental pudiera incendiarlo. La tomé sin dudar. Sus dedos se cerraron sobre los míos con una fuerza silenciosa, como si necesitara confirmar que era real. El aire se volvió denso, cálido, eléctrico. Sentí cómo su pulso se aceleraba contra mi piel, cómo su cuerpo parecía debatirse entre impulsos opuestos. «No deberíamos», susurró. «Pero lo haces». «Sí». Acaricié con mi pulgar el borde de su mano. Su respiración se entrecortó. La tensión entre nosotros creció como un fuego que llevaba demasiado tiempo esperando oxígeno. Samuel se inclinó, muy despacio, temblando. Su frente rozó la mía, apenas un contacto, pero suficiente para que mi corazón se desbordara. El calor de su aliento entre nosotros creó un vértigo imposible de ignorar. «Adrián», murmuró mi nombre como si fuera una herida y un refugio al mismo tiempo. La distancia se rompió, no con prisa, no con impulso, sino con una suavidad intensa que quemaba más que cualquier gesto abrupto. Nuestros labios se rozaron apenas, un susurro de contacto que hizo que cada nervio de mi cuerpo despertara. Un roce tan leve, tan contenido, que la línea entre miedo y deseo se volvió indistinguible. La segunda vez no tembló. Me besó con una profundidad silenciosa, como si estuviera permitiéndose sentir después de años de negar. Fue un gesto cálido, íntimo, lleno de esa tensión que llevaba semanas creciendo en cada mirada. No hubo prisa, no hubo hambre, solo un alivio inmenso, una entrega que él mismo no sabía cómo manejar. Cuando se apartó, sus ojos estaban brillantes, no de lágrimas, sino de algo más peligroso: honestidad. «Esto ya no puedo esconderlo», admitió, «y tampoco quiero». «Entonces no lo escondas». «Pero hay un problema». El aire se congeló entre nosotros. «¿Cuál?», pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Samuel desvió la mirada hacia el camino vacío detrás de nosotros, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. «La jefatura ha pedido un informe sobre nuestra dinámica». Mi pulso se aceleró. «¿Qué informe?» «Varios agentes han insinuado que nuestra cercanía puede interferir en el trabajo». «¿Insinuado o denunciado?» Él tragó saliva. Uno de ellos presentó una queja formal. «¿Quién?» Samuel volvió a mirarme. Su expresión estaba desgarrada. «No importa quién. Importa que si descubren lo que acaba de pasar». «Samuel, podrían separarnos». «¿Y eso es lo que quieres?» Su silencio dijo más que cualquier palabra. La tensión se volvió insoportable. Él soltó mi mano con un movimiento lento, como si hacerlo le costara más que enfrentarse a cualquier peligro. Encendió el coche sin mirarme, su respiración agitada. «Tenemos que ser cuidadosos», dijo casi sin voz. «Por ahora». «¿Por ahora cuánto?» «Hasta que averigüe quién está detrás de la queja». «¿Y si lo descubres, qué harás?» Sus dedos se tensaron en el volante. «No lo sé». Mientras descendíamos del mirador, las luces del pueblo brillaban como un mapa lleno de amenazas. El beso todavía ardía en mis labios, pero la sombra de la advertencia se imponía sobre todo. Al llegar a mi portal, Samuel detuvo el coche. «Mañana hablaremos», susurró.
¿En tu casa? No. ¿En la mía? No es seguro. Entonces, ¿dónde? Él dudó. Demasiado. En algún sitio donde nadie pueda vernos. Mi pecho se apretó. ¿Por miedo o por protegernos? Samuel me sostuvo la mirada un segundo eterno. Por miedo, admitió. Y por protegerte. Yo abrí la puerta, pero antes de bajar él añadió. Adrián. ¿Sí? Sea quien sea, alguien quiere separarnos. Su voz bajó aún más. Y no va a detenerse. El motor vibró con un temblor extraño. ¿Qué estás diciendo? Pregunté. Samuel respiró hondo. Que la queja no es lo único. ¿Qué más hay? Él pasó una mano por su nuca, como si le costara pronunciarlo. Encontraron algo en mi taquilla esta tarde. ¿Qué? Samuel me miró, y en sus ojos había una mezcla de miedo y rabia. Una nota. Me quedé helado. ¿Qué decía? Él tragó saliva. Aléjate de él antes de que lo paguéis los dos. El silencio se hizo insoportable. ¿Y quién? No lo sé, respondió, encendiendo el motor con un gesto brusco. Pero lo descubriré. El coche se alejó en la oscuridad antes de que pudiera pedirle que se quedara. Me quedé solo frente a mi portal, con el eco del beso aún en mi piel y la certeza de que lo que acababa de comenzar no iba a detenerse aquí.